Bien, acá tenemos como inicio en esta presentación, dice, somos observadores distintos, ¿sí? Entonces, fíjense en este momento que tenemos ahí el mundo, ¿sí? Y nosotros vivimos en un mundo, ¿sí? Que es el mismo mundo. Pero mi pregunta es, ¿vemos de la misma manera el mundo cada una de las personas? Y seguramente que no, seguramente que no, seguramente yo hablo con alguien aquí en la sala y dentro de esta sala empezamos a conversar y nos damos cuenta que vemos mundos diferentes, vemos una manera distinta de ver el mundo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo empezamos a resolver esa diferencia? Porque uno ve una cosa y el otro ve otra, ¿no? Y muy fácil, quizás el otro está equivocado y yo tengo razón, ¿sí? Entonces una forma muy rápida de resolverlo y tirar una resolución rápida, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar me gustaría proponer que dentro de este mundo que estamos, cada uno tiene un observador distinto. Cada uno ve una manera diferente de ver el mundo. Y ese observador se va creando, se va desarrollando de una manera que vamos compartiendo experiencias, vamos también dentro del sistema donde estamos habitando, vamos tomando la experiencia de otros, ganando experiencia nosotros, y bueno, vamos aprendiendo de papá, mamá y entorno, ¿no? Entonces, fíjense que una persona chilena tiene una conversación con un argentino o con un francés y ven mundos diferentes, ven maneras diferentes y posibilidades también diferentes. Entonces, otro ejemplo puede ser una persona de 23 años ve un mundo diferente de una persona de 40 o de 60. Entonces, fíjense que cada uno ve un mundo diferente en un mismo mundo. Entonces hay tantos mundos como personas aquí en esta sala, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, si cada uno ve un mundo diferente, podemos decir que somos observadores distintos, somos observadores diferentes. Ahora bien, desde ese lugar, también me puedo preguntar si alguien tiene un resultado que me gustaría tener a mí. Me puedo empezar a preguntar, che, ¿qué está viendo el otro? ¿De qué manera está viendo el negocio? ¿De qué manera está viendo eh, el camino para poder llegar a ese resultado que yo quiero? ¿Sí? Porque desde ese lugar nosotros podemos acortar ciertos caminos, podemos apalancarnos con la experiencia del otro. Ahora, si yo me cierro en mi concepto de idea del mundo, obviamente que voy a eh, limitarme, ¿sí? Mi observador va a estar limitado, porque simplemente yo tengo la razón, ¿sí? No sé si le hace sentido esto, ¿no? Entonces, uno de los enemigos del aprendizaje tiene que ver con eso, con ser flexible a la hora de aprender, ¿sí? Ahora bien, fíjense que dentro del mundo, antes, hace muchos años, se pensaba que el lenguaje describía el mundo. Simplemente el lenguaje nace para describir el mundo. Y después, hace muy poco, otras ramas dentro de la filosofía, de la ontología, empezaron a ver que no es solamente el lenguaje para describir el mundo, sino también el lenguaje es acción, ¿sí? No solo el lenguaje describe, sino que el lenguaje es acción misma. Entonces, crea el mundo. El lenguaje es generativo. Entonces, a partir del lenguaje yo puedo crear mundos diferentes. Y desde ese lugar, el lenguaje, tenemos también ciertas declaraciones que podemos empezar a crear mundos diferentes. Por ejemplo, si yo a mi ex mujer le hubiera dicho que no, en la pareja, en la relación de pareja, y quizás Joaquín no hubiera nacido, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, mi declaración del sí y el compromiso a formar una familia, bueno, creó un mundo diferente que si yo le hubiera dicho que no. Al decirle sí a GD, obviamente creé un mundo de posibilidades diferentes. Si yo le hubiera dicho que no,
obviamente no hubiera aparecido ese mundo. Y lo mismo en este espacio de capacitación. Si yo le hubiera dicho que no a la propuesta de poder dar aquí algunas charlas, no hubiera aparecido este mundo para mí y yo no hubiera aparecido en su mundo. ¿Sí? Entonces, qué importante esto de tener en cuenta el vocabulario y el lenguaje, ¿no? Que no es solamente descriptivo, no es inocente el lenguaje, porque uno crea realidades, crea mundos diferentes a partir del lenguaje. Entonces, de ahí que el observador está determinado por 3 dominios dentro de lo que es el coaching ontológico: cuerpo, emoción y lenguaje. Y siempre están relacionados, siempre están unidos, ¿sí? Entonces, si mi lenguaje, por ejemplo, tiene que ver con la crítica, tiene que ver con el desgano, tiene que ver con el miedo, ¿cómo se va a manifestar mi cuerpo? ¿Cómo mi cuerpo va a hablar si yo tengo ese lenguaje? Obviamente se va a manifestar con un cuerpo tenso, quizás las manos tensas o los puños cerrados, el ceño fruncido, y el cuerpo empieza a hablar. Y esa emoción que me genera también me cierra quizás al aprendizaje. Entonces, diferente es si yo estoy en gratitud. Si yo estoy en gratitud, mi cuerpo también va a hablar de una manera diferente y las palabras y el lenguaje que voy a utilizar va a ser en relación a esa gratitud que yo tengo. Entonces siempre va a estar relacionado cuerpo, emoción y lenguaje. Lo que pasa es que, por lo general, dentro de lo que es la educación, siempre trabajamos más que todo el tema del lenguaje. No trabajamos el cuerpo, ni siquiera identificamos muchas emociones que nos pasan. Ni siquiera sabemos ponerle nombre a las emociones que nos pasan. Y nos cuesta expresar esas emociones, ¿no? Entonces, pero siempre están, siempre están. Ahora bien, muchas de las emociones también terminan limitándonos a la hora de tomar acción. Entonces, si yo, por ejemplo, dentro del concepto de, como decía dentro de una de las presentaciones que di, deuda buena, deuda mala, si para mí la deuda, ¿sí? Tengo un concepto de la deuda que es toda mala y tuve malas experiencias, o mi familia, mi entorno tuvo malas experiencias con la deuda, obviamente me va a generar una emoción, me va a parecer una emoción que quizás no me abre a la posibilidad. El cuerpo también lo va a manifestar, ¿sí o no? Y obviamente el lenguaje que va a salir de mi boca va a ser obviamente de no posibilidad, ¿sí? O quizás yo aprendo técnicamente qué es lo que es deuda buena, deuda mala, pero a lo mejor todavía no trabajé mis emociones o no trabajé mi experiencia para que la pueda llevar a la acción. Simplemente sé la técnica, pero la emoción del miedo, ¿sí? Me genera rechazo y termino postergando la acción de tomar deuda buena, ¿sí? Así que siempre está relacionado en el mundo de los negocios y en el mundo de las inversiones, cuerpo, emoción y lenguaje. Si nosotros lo podemos empezar a observar y a identificar, podemos empezar a intervenir de una manera diferente, ¿sí? Podemos pedir también ayuda, podemos pedir asistencia, podemos pedir feedback, ¿sí? Y también ganar experiencia de los que ya transitaron y ya superaron esa etapa, ¿sí? Por eso nos tenemos que apegar a nuestra línea ascendente, valorarla, valorar el tiempo, porque ellos ya pasaron por todas estas emociones, ¿sí? Todas estas emociones. Entonces, bueno, abrir una conversación, ¿sí? Abrir una conversación de posibilidad para que nos cuenten cómo fueron superando estas etapas, ¿no? De acuerdo a mi compromiso con el crecimiento que tengo, en este caso, con la empresa GD. Así que bueno, tenemos, vuelvo a repetir, cuerpo, emoción, lenguaje, que permanentemente estamos relacionados, ¿sí? Ahora bien, dentro del mundo de los negocios, hemos visto en varias oportunidades también el cuadrante del flujo del dinero. Y dentro del cuadrante del flujo de dinero tenemos el empleado, que trabaja en un sistema, el autoempleado, que él es el sistema, ¿sí? El dueño de negocio es el dueño del sistema o gestiona todo lo que es el sistema,
y la parte de inversor que invierte en un sistema. Ahora bien, ¿cuál sería el observador de cada uno? Si nos ponemos a detallar quizás qué es lo que está viendo, ¿sí? ¿Qué ve como oportunidad en GD un empleado, por ejemplo? Alguien que viene de un sistema de empleo. ¿Qué es lo que está viendo quizás un autoempleado? ¿Sí? O alguien que ya está posicionado como empresa y es dueño de una empresa, ¿cómo lo ve a GD? ¿Y cómo lo ve un inversor? Alguien que está invirtiendo quizás en otros lugares y quiere invertir aquí también. Son observadores diferentes. Son observadores diferentes y obviamente gestionan sus emociones, gestionan su dinero, gestionan su vocabulario y sus acciones de una manera diferente. Y dentro de esa gestión y dentro de ese paradigma y esa estructura, que le podemos decir paradigma, cada uno está dentro de un sistema. Y para nosotros los coaches, el sistema es lo que nos rodea, es el contexto y la información que venimos procesando día a día, ¿no? Entonces, un sistema, por ejemplo, de empleo, que habla, ¿sí? Ese entorno, ¿dónde están las inquietudes? Yo me acuerdo cuando tuve un solo empleo en mi vida y bueno, nosotros esperamos el viernes porque todos los viernes íbamos a comer algo y a disfrutar y a gastar lo que habíamos generado en la semana, ¿no? Y teníamos un cierto vocabulario, una cierta idea. Después me fui al mundo emprendedor, que ya a mis 22 años ya tuve mi primer negocio, y obviamente como autoempleado me empecé a juntar con emprendedores. Y teníamos otro tipo de vocabulario, otra manera de pensar, manera de ver el mundo. Y después cuando me fui ya a la parte de inversores y a la parte de negocios grandes, y obviamente que tenían otra mirada, una mirada totalmente diferente, otros tipos de hábitos, y como inversor ni te cuento, era otro vocabulario, era otro idioma. Entonces, fíjense que eh, la pregunta te dice, ¿en qué cuadrante estoy? ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy habitando? Me gusta esta palabra de habitar, ¿no? Es decir, no es que es algo fijo, soy empleado, soy autoempleado. Eso sería más fijo, algo que esté tallado en piedra. Pero yo sé que no estoy tallado en piedra, estoy en un momento de estar siendo. Entonces, ¿en qué cuadrante estoy habitando hoy? ¿Y en qué cuadrante me gustaría habitar? Entonces yo tengo que, de alguna manera, empezar a abrir conversaciones o espacios de convivencia en el cuadrante donde yo quiero habitar. Si yo quiero de empleado pasarme a inversor o a dueño de negocio, tengo que empezar a abrir conversaciones y estar en ámbitos donde están esta gente. Entonces voy a empezar a recibir un feedback, recibir información, una manera de pensar. Empiezo a tener y a darme cuenta de hábitos para poder ir haciendo el paso a paso de mi transformación. Entonces, otra de las cosas también a tener en cuenta es que en vez de estar habitando un solo cuadrante, podríamos estar habitando 2, 3 o los 4 de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, yo puedo ser dueño de mi negocio, ¿sí? En un negocio grande, en donde yo ya tengo delegado el sistema, delegado la presidencia, pero también genero como autoempleo algunas sesiones particulares. ¿Sí? Y también estratégicamente soy empleado, ¿sí? En un cargo importante de la empresa, de mi propia empresa. Soy empleado de mi propia empresa, estratégicamente. Y también dentro de lo que es la empresa puedo ser inversor, ¿sí? Entonces, desde ese lugar puedo habitar los 4 cuadrantes, ¿sí? Así que bueno, desde ese lugar yo puedo empezar a declarar, ¿sí? De una manera positiva, hacia qué cuadrante me gustaría ir, qué cuadrante me gustaría empezar a habitar. Y lo que es ganancias deportivas es un acelerador de posibilidades. Entonces, digo, ¿qué estoy viendo yo? ¿Cuál es mi observador? ¿Qué estoy viendo yo de GD? ¿Qué estoy viendo como posibilidad? ¿Qué estoy viendo como empresa? ¿Qué estoy viendo a futuro? Me tengo que preguntar y cuestionar. Ahora, si yo estoy viendo algo chiquito, ¿sí? ¿Por qué el otro está viendo algo grande, algo gigante, algo
sostenible en el tiempo? ¿Qué está viendo que yo no estoy viendo? En vez de criticar o decir, como empecé la charla, bueno, el otro está equivocado y yo tengo la razón, en donde yo me cierro a la posibilidad, ¿qué digo? Me abro a la posibilidad, digo, ¿por qué estás viendo de ese lugar? ¿Qué estás viendo que no estoy viendo yo? Y ahí mi mundo empieza a abrirse de una manera diferente. No es lo mismo el Iván Shuf antes de el fin de semana pasado, que estuve con David Villegas y estuve con varios líderes Palladio, ¿sí? En un ambiente de 70 personas, en donde todos queríamos crecer, al Iván después de la charla. Porque mi mundo cambió, porque tuve nueva información, viví nuevas experiencias, tuvimos charlas de pasillo en donde uno empieza a detectar la parte humana del otro, no es solamente la pantalla que vamos y planteamos cierto tema. Hay una cuestión humana en donde uno convive. Y bueno, uno elige habitar esos espacios para poder dar un salto de calidad y crecer. Los invito a eso, a que puedan declarar hacia dónde quieren ir, ¿sí? De una manera positiva, y en qué cuadrante quieren empezar a habitar. Y buscar esa información y ese contexto. El contexto es lo que rodea el texto, ¿sí? Supongamos, si yo estoy en Nueva York, es un contexto rico, un contexto pudiente, un contexto comercialmente muy, muy activo, ¿sí? Los comercios abren las 24 horas, los que pudieron visitar Nueva York saben de qué estoy hablando, es impresionante las personas por metro cuadrado que están ahí y lo que gastan, ¿sí? Ahora bien, yo puedo ser un indigente, ¿sí? Con muy poca información, en un contexto muy rico. Lo mismo, si yo me voy al África, ¿sí? En un sector del África, y yo quiero hacer negocios, puedo tener mucha información, pero estoy en un contexto que no da para hacer negocios. Ahora, GD, ¿qué contexto estoy viendo? Porque GD genera abundancia, genera riqueza. ¿Estoy pensando en abundancia o en escasez? Me puedo empezar a cuestionar eso. A ver, ¿quién está pensando en abundancia? Y bueno, si me pego a esas personas, a lo mejor empiezo a pensar diferente, porque tengo nueva información. Entonces tengo que abrir mi contexto y tener nueva información para poder tener un resultado diferente. Si esto tiene sentido, podemos empezar a planificar de una manera diferente de ahora en adelante. ¿Sí? Bien, fíjense aquí, hablando esto del observador, que cada uno mira un mundo diferente, ¿no? Fíjense, acá en una mesa, en una mesa para poder comer algo, acá tenemos una empleada, un autoempleado, un inversionista y una dueña de negocios. Y están en la mesa, y están en la mesa McDonald's. Ahora, ¿qué es lo que ve cada uno de la M? Y ve cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la M es un negocio. Sería GD, por ejemplo. GD. Ahora, ¿qué está viendo? ¿Sí? La dueña de negocio. Está viendo una W. O sea, si ella ve GD, de acuerdo a su paradigma como dueña de negocio, su experiencia y su observador, está viendo una W. Y el autoempleado está viendo una M. Y el inversionista, un 3. Y la empleada quizás una E. Entonces, cada uno ve de una manera diferente. ¿Sí? Ahora, si yo acepto al otro como ser humano y acepto que el otro tiene una manera diferente de ver las cosas, puedo entablar relaciones diferentes, conversaciones diferentes, y estoy abierto al aprendizaje porque voy a legitimar al observador que tengo enfrente. ¿Sí? No es que esté bien o mal, simplemente lo ve de una manera diferente. Y si esa diferencia no la estoy viendo, a lo mejor me puede potenciar a mí o yo puedo potenciar al otro. Y hay un ida y vuelta del ganar, ganar. ¿Sí? Si yo me cierro el aprendizaje y yo le digo, vos estás equivocado, las cosas tienen que ser así, o esto no es así, me cierro el aprendizaje y cierro la posibilidad de coordinar acciones o con la empresa, o con las personas, o con mi equipo. Entonces la idea es realmente tomar conciencia
de que el lenguaje no es inocente. No es inocente. Uno crea realidades, ¿sí?, a partir del lenguaje. El lenguaje es acción. Y así como es acción, ¿sí?, puede ser que me separe de mis relaciones, que rompa relaciones, o que me una, ¿sí?, crear nuevas relaciones para poder crecer como ser humano, como empresario, como inversor, ¿sí? Y desde ese lugar, de acuerdo a mi observador, puedo empezar a tener una visión de negocio, una visión de vida también. ¿Qué es lo que es la visión? Es una declaración en el presente, hoy, que se hace cargo del futuro. Y esta visión no es un punto de llegada, es un punto de partida. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una visión mía? Yo quiero trascender en el mundo del coaching financiero, quiero ser un referente, ¿sí?, del coaching financiero. Es una declaración que yo hago ahora en el presente, ¿sí?, que me hago cargo del futuro y obviamente día a día voy pasito a pasito construyéndome y evolucionando en relación a esa visión. La visión es ese lugar donde ya llegaste con tu mente y dada esa visión, crea lo que no hay para que exista, ¿sí? Entonces, si yo declaro que quiero trascender como coach financiero y quiero dar lo mejor en todo este camino de la formación como coach financiero, yo voy creando conversaciones, voy creando entornos, voy creando posibilidades de acción, coordinar acciones con otros, ¿sí?, para poder formarme y ser congruente con la visión que yo quiero. Ahora, ¿dónde entra GD en todo esto? Es parte del camino, es parte de estar al servicio, es parte de dar, es parte de invertir, de relacionarme, y es un instrumento importante en mi vida para formarme y también como vehículo financiero para consolidarme económicamente. Es un instrumento más de consolidación que tengo a nivel financiero y obviamente también de formación humana. Entonces, desde ese lugar voy integrando lo que es mi visión de vida con lo que me relaciona en todas mis actividades, ¿sí? Pero acá es importante, fíjense lo que dice acá, y dada esa visión, creas lo que no hay para que exista, ¿sí? Creas lo que no hay para que exista. Entonces, es importante poder sostener el proceso. Y acá, dentro de sostener el proceso, te dice, entonces diseñas una visión a la cual te comprometes. Para llevar adelante un proyecto, hace falta el compromiso, ¿sí? Entonces, primero diseño, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero de mi vida? Ahora, quiero salir de las deudas, ¿sí? Ahora, esa declaración me genera una emoción. Yo, en vez de salir de las deudas, quisiera una declaración en positivo. ¿Cuál sería la declaración en positivo? Quiero un bienestar financiero o quiero aprender a gestionar las deudas de una manera eficiente, ¿sí? Entonces, la declaración siempre tiene que estar en positivo, no lo que no quiero, sino lo que yo realmente quiero. ¿Qué quiero que pase en mi vida? ¿Qué quiero que pase con mi economía? ¿Qué quiero que pase en la empresa GD? ¿Qué quiero que pase en mi profesión? Y cómo se empieza a articular e integrar todo esto que quiero con todo lo que estoy haciendo. Tiene que haber una congruencia de todo esto, ¿sí? Entonces, diseño una visión a la cual me comprometo. Y para llevar adelante el proyecto, hace falta compromiso. Ayer tuvimos un entrenamiento, ¿sí?, con algunas personas de GD y hablábamos esto del compromiso, ¿no? Entonces, les presento aquí 5 niveles diferentes de compromiso. Compromiso nivel 1, no me interesa que suceda, ¿sí? No me interesa que suceda. Sé que está bueno, GD, pero no me interesa que suceda, ¿sí? Listo. Nivel de compromiso 2, me gustaría, sí, está bueno, GD, me gustaría, sí, está bueno, pero no hago nada para que suceda,
para que aparezca algo nuevo. Nivel 3, ¿qué puedo hacer para que suceda? Ya me empiezo a cuestionar, digo, che, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Pero lo mismo, no pongo acción, ¿sí? Entonces no aparece nada. Nivel 4 de compromiso. Y estoy comprometido a menos que, mira, voy a poner una puntita, pero no me jodan, si me aparece algo, yo hago otra cosa. O sea, estoy comprometido ahí, ¿sí? Limitándome siempre de que si aparece algo, estoy más comprometido con otra cosa que con GD, ¿sí? Y el nivel 5 de compromisos tiene que ver con hago lo que sea necesario, ¿sí? Entonces, pongo realmente lo que tengo que poner. Mi presencia está ahí, estamos aquí educándonos y estamos aquí presentes, y no solo tomo información, sino que la pongo en práctica. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que crezca? ¿Qué hace falta para que tenga el sustento económico que yo quiero? O el PIN que yo quiero. Quiero llegar a Palladio. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Sí? Quiero llegar a Palladio a diciembre. ¿Sí? 24 de diciembre, mi regalito de Navidad, quiero llegar a Palladio. ¿Qué es lo que hace falta? Bien, a partir de esa declaración de qué es lo que quiero, ¿sí? ¿Qué quiero que suceda? Bueno, me comprometo y empiezo a abrir conversaciones con personas referentes para que me acompañen en el proceso para que eso suceda. Hablo con mi familia que voy a estar comprometido por un proyecto también que involucre a la familia, porque voy a estar, obviamente, activo, ¿sí? Presentando el negocio, saliendo, entablando conversaciones, en reuniones para poder capacitarme, pero es para un beneficio común. Entonces uno a partir de la declaración, ¿sí? De ese futuro, de esa visión que tiene, y una declaración en positivo, uno empieza a entablar acciones congruentes con eso, ¿sí? Y uno tiene que estar comprometido. Esta palabra del compromiso, a mí me hacía ruido cuando yo le aprendí esto, porque a mí me hicieron, ¿sí? Directamente dentro de mi contexto, aprendí o, o me hacía sentido el compromiso como una obligación. No, porque no estás comprometido, entonces como que sentía la obligación, esa palabra de compromiso. Y después pude resignificar la palabra compromiso en donde es una elección propia. Entonces, el compromiso lo relaciono con mis acciones. Entonces, yo elijo dónde estar presente. Mi compromiso es estar acá, presente con ustedes, poder brindarle cierta información que me comprometí a hacerlo. Y estoy acá, ¿sí? Entonces, mi compromiso en esta hora es con ustedes. Ahora, después voy a ver Netflix. Mi compromiso está viendo Netflix. Después lo voy a buscar a mi hijo. Mi compromiso es estar ahí con mi hijo. Entonces, siempre está relacionado el compromiso con la voluntad propia de las acciones que estoy teniendo. Entonces, si no estoy teniendo el resultado que yo quiero, por ejemplo, tener un invitado por semana, tengo que ver mis acciones, porque seguramente mis acciones no están siendo lo suficiente para llegar a ese resultado. Esta palabra del compromiso para mí es una herramienta fundamental, porque si yo quiero trascender como coach financiero, yo digo, bueno, ¿qué pasaría si yo leo una hora por día sobre finanzas personales? Y bueno, estoy leyendo 2 libros al mes. Y si leo 2 libros al mes, estoy leyendo 24 libros, ¿sí? Sobre una especialización al año. Entonces, ¿marcaría la diferencia con otros colegas? Y sí, perfecto. Bueno, planifico y todo. Bien. Pasa el primer día, no leo. Segundo día, no leo. Tercer día, leo 1 hora. Cuarto día, leo media hora. Y no leo, no leo. ¿Dónde está mi compromiso? Mi compromiso estuvo en otro lugar, ¿sí? En donde estuvieron mis acciones. Ahora, si yo puedo intervenir y observarme, digo, che, ¿qué es lo que quiero realmente? ¿Qué quiero que suceda? Quiero que suceda esto, de trascender como coach. Bueno, me comprometo, ¿sí? Con promesa, me comprometo
a hacer las acciones necesarias para generar el hábito de la lectura que me van a llegar a ese resultado que quiero. Y de ese lugar puedo ir trabajando esta intervención, una autointervención, para decir, bueno, ¿dónde está mi compromiso? Mi compromiso está en las acciones. Y esas acciones tengo que ver mi agenda que estoy haciendo en el día. Entonces por ahí me quejo en los resultados, que no me salen las cosas, que tengo mal resultado, o qué sé yo, que no puedo salir de donde estoy. ¿Y dónde está el compromiso? Si yo puedo permitirme observarme y planificar, y rever, y rediseñar, bueno, puedo empezar a tener resultados diferentes. Ahora, ¿el compromiso te garantiza el resultado? No te garantiza el resultado, ¿sí? No te garantiza el resultado. Simplemente acompaña esta coherencia de lo que yo quiero. Ahora, voy a tener seguramente un resultado mejor que si no estoy comprometido. Díganme si aparece algo o se puede crear algo sin compromiso. Las cosas se crean a partir del compromiso, ¿sí? Y el compromiso va acompañado de las declaraciones, declaraciones de posibilidad, ¿sí? Así que bueno, desde ese lugar les quiero traer esta herramienta para mí importantísima, que es la reinterpretación de lo que es el compromiso. Primero, que no es obligación, es una elección propia en donde yo elijo estar presente o no con mis acciones. Y el compromiso tiene que ver más que todo con la capacidad de actuar y de elegir dónde quiere habitar esas acciones. La capacidad de actuar y de elegir. Ahí es donde está mi compromiso. Yo elijo estar acá, ¿sí? Y tengo la capacidad de poder estar aquí. Entonces, ahí sucede algo diferente, tanto para ustedes como para mí, ¿sí? Bien. Entonces, lo que trasciende, ¿sí?, es la visión. Lo que vos liderás es el proyecto, ¿sí? La visión no se lidera, se declara, se sostiene y se trasciende, ¿sí? Esto me encanta y se los traigo como prácticamente cierre de final. Lo que trasciende es la visión. Lo que vos liderás es el proyecto, ¿sí? Yo quiero construirme o ser referente como coach financiero, ¿sí? Ahora bien, yo tengo que liderar todos los días, ¿sí?, ese proyecto, ¿sí? Y la sostengo en el tiempo, ¿sí? Y después la trasciendo. Y por último, estamos acá y les dejo con una frase de Gandhi que dice: los sueños parecen al principio imposibles, ¿sí?, luego improbables, y luego cuando nos comprometemos se vuelven inevitables, ¿sí? Así que es muy importante el tema del compromiso. Tenemos que rever también el tema del resultado. El resultado es importante, porque a partir del resultado que yo estoy teniendo, puedo ver mi compromiso, y si yo quiero un resultado diferente, tengo que ver también y rediseñar mi plan de acciones posibles y poner mi compromiso ahí para que suceda. A partir del compromiso aparecen cosas nuevas, se crean nuevas realidades. Así que bueno, desde ese lugar, yo en otras charlas les compartí el estado financiero personal. El estado financiero personal, si no lo tienen, pueden entrar a la página nuestra, que es Club Cashflow Córdoba. Le vamos a compartir de nuevo el estado financiero. Pero fíjense algo, yo les compartí para muchos el estado financiero, algunos pocos pudieron poner algunos números y otros ni siquiera nada. Entonces, fíjense esto, ¿no?, del compromiso. Es decir, bueno, che, no me sale, no entiendo. Bueno, busco información. Pongo los números que yo puedo interpretar, ¿sí? Ahora, si yo lo hago un mes, lo hago 2 meses, seguramente voy a estar viendo y aprendiendo cosas. Y si no aprendo, bueno, pregunto, busco asistencia,
busco información, veo algún tutorial o abro una conversación en donde puedo empezar a interpretar, ¿sí?, lo que es el estado financiero. Y si yo logro sostenerlo en el tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque los estados financieros son personales, y lo puedo sostener en el tiempo, seguro voy a empezar a pensar de una manera diferente y van a aparecer posibilidades que antes no estaban. Como por ejemplo el ejemplo este de deuda buena, deuda mala. Para mí había una sola deuda y era toda mala. Toda mala. Ese era el paradigma, ¿sí?, que yo tenía. Si alguien me hablaba de deuda, digo, no, olvídate, el banco, no, olvídate, esto, lo otro. Estaba cerrado a la posibilidad de la deuda. Cuando yo aprendí, ¿sí?, el concepto de deuda buena, deuda mala, dije, ah, bueno, mira, che, no sabía. Apareció en mi vida, después de mis 35 años, apareció en mi vida otro concepto, deuda buena, deuda mala. Antes no había aparecido. Primero lo aprendí desde el lenguaje. Después dije, ¿cómo lo llevo a la práctica? Y lo probé en chiquito. Y me salió. Y probé otra y no me salió. Esa deuda buena que tomé, me salió deuda mala. Y deuda buena, deuda mala, deuda mala, y uno va aprendiendo. Hasta que después logré comprar empresas sin dinero. Y cuando lo logré, dije, che, logré comprar una empresa sin dinero y resolví internamente algo muy importante. Y obviamente logré una ecuación, ¿sí?, que desde la teoría está muy lindo, pero lo pude resolver internamente. Es como resolver un problema. Bueno, lo resolví. Y esa resolución me lleva y me empodera a poder después duplicarlo en otras empresas o en otros espacios. Entonces, los invito a eso, a habitar espacios que los potencie. Uno de los espacios que los potencia es GD. Otro espacio, ¿sí?, más personal es el estado financiero personal. Si yo habito ese espacio, de alguna manera voy a empezar a ver, a interpretar y van a salir nuevas posibilidades. Entonces, pero hay que habitarlo, hay que nadar, ¿sí? Hay que mojarse, hay que nadar y hay que comprometerse, hay que estar presente. Una vez que estoy ahí presente van a aparecer cosas y puedo crear mundos diferentes. Así que bueno, chicos, gracias por este espacio, espero que se haya podido comprender la idea y que esto también lo podamos aplicar a nuestra vida y obviamente a esta hermosa empresa que es GD, que es un mundo de posibilidades y de riqueza que podemos hacer en conjunto, ¿sí? Tengo que aprender a cuidar a la empresa, a tener paciencia con los procesos y a tener, obviamente, conversaciones de posibilidad con el equipo y con la empresa, ¿sí? Muchas gracias para todos.